El aparcamiento nocturno para camiones de gran tonelaje recuerda a una colmena zumbante que nunca se sumerge en el silencio. Cientos de motores funcionan durante horas, mientras los conductores duermen, quemando toneladas de combustible en vano. Pero tras esta aparente locura, se esconden rigurosos cálculos técnicos y una lucha por la supervivencia. Hoy analizaremos por qué las personas más ahorradoras del mundo queman conscientemente miles de euros al año simplemente estando detenidos. Desenmascarando la mentalidad automovilística. El conductor habitual está acostumbrado a evaluar el estado de la técnica a través del prisma de la propiedad de un automóvil ligero, lo que genera un error peligroso. Estamos acostumbrados a apagar el motor en cada parada, considerando cada minuto al ralentí como un crimen contra la cartera. Sin embargo, el mundo del transporte pesado vive bajo otras leyes, donde el motor de gasolina, con su disposición a las cargas variables, pierde frente al diésel pesado. Un camión no es simplemente un coche grande, es una instalación industrial creada para el movimiento eterno bajo una presión estable. La filosofía de diseño de una cabeza tractora implica que debe funcionar prácticamente las 24 horas del día, deteniéndose solo para repostar o para un mantenimiento técnico breve. En esta industria, el concepto de kilometraje es secundario y se priorizan las horas de motor. Son precisamente ellas las que determinan el desgaste real de los componentes. Un motor diésel de enorme volumen alcanza su eficiencia térmica ideal solo en un rango de temperatura estrecho, y cualquier enfriamiento brusco es destructivo para él. Para el profesional, un motor en funcionamiento es una señal de que todos los sistemas están en estado de combate y el metal está protegido por una película de aceite estable. El enfoque de un turismo no funciona aquí, porque la sustitución del motor de una cabeza tractora costará una suma redonda en euros que es imposible de cubrir con ningún ahorro al ralentí. Por lo tanto, cuando vea un camión estacionado con el motor en marcha, sepa esto: el conductor no es perezoso, está protegiendo un mecanismo complejísimo del choque térmico. Matemáticas del ralentí. Cuando una persona común escucha que una cabeza tractora consume aproximadamente 3 litros de combustible diésel por hora al ralentí, le parece una cifra enorme. Sin embargo, si desglosamos la economía en sus componentes, la imagen cambia radicalmente. Durante un turno típico de descanso de 12 horas, el motor quemará unos 36 litros de combustible. A primera vista, esto parece una pérdida directa de dinero, pero comparémoslo con el consumo de ese mismo camión en carretera, donde consume esa misma cantidad de combustible en tan solo 50 o 60 kilómetros de trayecto. En la escala de una empresa de transporte, estos gastos se incluyen en el presupuesto como gastos operativos inevitables. Si lo comparamos con una camioneta pick-up convencional o un todoterreno pesado en un atasco urbano, la eficiencia del diésel de un camión a bajas revoluciones es sorprendente. Gasta el mínimo de energía para mantener con vida a un grupo mecánico enorme. A lo largo de un mes de trabajo activo se acumula una suma considerable, y al año estas cifras pueden alcanzar los 10.000 euros. Sin embargo, cualquier intento de ahorrar este dinero apagando el motor con frecuencia choca instantáneamente con el coste del mantenimiento de los sistemas de arranque. Una sola reparación imprevista del motor de arranque o la sustitución de un juego de baterías, arruinadas por los frecuentes ciclos de descarga, anulará todo el beneficio anual del gasóleo ahorrado. Los transportistas profesionales saben contar el dinero y saben que el combustible es la forma más barata de mantener la operatividad de todo el sistema sin riesgo de incumplir el calendario de entrega. Física del desgaste. El desgaste técnico del motor no es simplemente un concepto abstracto, sino procesos físicos concretos que ocurren en el metal. El problema principal de cualquier motor de combustión interna reside en que, tras detenerse, el aceite comienza a fluir de vuelta al cárter bajo la influencia de la gravedad. En un motor diésel pesado con sus enormes superficies de fricción, este proceso dura solo unas pocas horas. Cuando el conductor, tras un largo descanso, intenta arrancar el motor en frío, durante los primeros 5 o 10 segundos, las piezas trabajan en un régimen de falta de lubricación. Esto significa literalmente fricción de metal contra metal a velocidades enormes, lo que genera microarañazos en los cojinetes del cigüeñal y en las paredes de los cilindros. Existe una teoría con base científica según la cual más del 90% del desgaste del motor ocurre precisamente en los primeros segundos tras el arranque en frío. El aceite en ese momento es demasiado espeso, no tiene tiempo de filtrarse por las holguras más finas y las piezas aún no se han expandido hasta sus dimensiones de funcionamiento. Para un motor diésel, cuyo peso puede alcanzar 1,5 toneladas, la inercia térmica es enorme. 10 horas de funcionamiento tranquilo al ralentí causan menos daño al grupo mecánico que un solo arranque en frío en una mañana gélida. Un motor en funcionamiento mantiene una temperatura estable del bloque, evitando la formación de condensación dentro de los cilindros y conservando
conservando la viscosidad del aceite en un estado ideal. De este modo, el conductor elige conscientemente un gasto mínimo de combustible en lugar de someter al corazón de la máquina a un golpe demoledor con cada arranque. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de conservar la geometría de las piezas, cuya reparación requerirá inversiones fabulosas. Neumática y seguridad. La cabeza tractora vive del aire tanto como del combustible, y su sistema de frenos es una clara prueba de ello. A diferencia de los turismos, donde los frenos funcionan mediante hidráulica, el camión utiliza la energía del aire comprimido. Cuando el motor se apaga, el compresor deja de bombear presión a los calderines. Si hay incluso una fuga microscópica en el sistema, durante el estacionamiento nocturno, la presión puede caer por debajo de la marca crítica, y entonces el camión simplemente no soltará al conductor por la mañana. Las pastillas se apretarán firmemente contra los discos por los muelles de protección de los pulmones de freno. Para ponerse en marcha tras una parada prolongada con el motor apagado, el conductor tendrá que dedicar 10 o 15 minutos solo a bombear aire al sistema hasta el nivel de funcionamiento. En la época fría del año, la situación se complica por el riesgo de congelación del condensado en los tubos neumáticos. Si el motor funciona, el compresor impulsa constantemente aire caliente a través del secador, manteniendo el sistema en estado operativo. En las regiones del norte, una gota de agua congelada en la línea puede privar completamente al vehículo de los frenos en la carretera o bloquear las ruedas en el momento menos oportuno. El compresor en funcionamiento actúa aquí como un órgano vital que garantiza que, en cualquier momento, el conductor pueda pisar el pedal y obtener una reacción predecible de la pesada máquina. La seguridad en la carretera vale mucho más que unos pocos litros de gasóleo, por lo que el motor en marcha es también un seguro contra fallos técnicos en el complejo esquema neumático de la cabeza tractora. Consumo energético de la cabina. La cabina de un camión moderno para trayectos de larga distancia no es simplemente un lugar de trabajo, sino una vivienda completa sobre ruedas, donde el conductor pasa semanas y meses. En el interior de este espacio cerrado se concentra una enorme cantidad de consumidores de energía. Neveras potentes, hornos microondas, inversores para la carga de ordenadores portátiles y sistemas de mantenimiento de la respiración para un sueño confortable. Todo este equipo requiere un suministro eléctrico constante y estable, que las baterías habituales de la cabeza tractora no son capaces de proporcionar durante mucho tiempo sin recarga. Si se apaga el motor principal, la carga estándar de 4 baterías será suficiente, en el mejor de los casos, para 2 o 3 horas de funcionamiento íntegro de todos los sistemas. Después de esto, la tensión bajará tanto que el conductor no solo no podrá calentar la comida, sino que corre el riesgo de no arrancar el motor por la mañana debido a la caída del voltaje. El funcionamiento constante del alternador del motor principal permite mantener una temperatura confortable en la cabina con la ayuda de la instalación de climatización de serie, lo que es especialmente crítico en el calor del verano. El confort del conductor no es un lujo, sino una garantía directa de seguridad en la carretera. Una persona que ha dormido y descansado en condiciones normales maneja la máquina de muchas toneladas con mucha más atención. De esta manera, el motor en marcha se transforma en una central eléctrica autónoma que asegura la vida en este capullo tecnológico, protegiendo al conductor de las condiciones externas y garantizando la operatividad de todos los aparatos domésticos. Especificidades del norte riguroso. Cuando la temperatura del aire cae hasta los menos 30 grados y por debajo, el motor en funcionamiento pasa de la categoría de comodidad a la categoría de condición obligatoria para la supervivencia. El principal enemigo del diésel con las heladas es la parafinización del combustible. Con un enfriamiento crítico, el gasóleo comienza a enturbiarse y a transformarse en una gelatina espesa que obstruye instantáneamente los poros del filtro de combustible, interrumpiendo completamente el suministro de carburante. Si se apaga el motor con semejante helada, aunque sea por 1 hora, será prácticamente imposible arrancarlo de nuevo sin un calentamiento externo con cañones de calor. La salvación es el sistema de retorno. Es el combustible caliente que no se quemó en los cilindros y vuelve de regreso al depósito, calentando todo su volumen. Mientras el motor funciona, actúa él mismo como calentador para su propio combustible, manteniéndolo en estado líquido. Incluso el gasóleo ártico especial no siempre salva de la congelación en los tubos delgados de la línea si no hay un movimiento constante de líquido caliente.
En las condiciones del norte, un motor calado no es simplemente un problema técnico, sino una amenaza para la vida del conductor, ya que la cabina se enfría hasta la temperatura de la calle en cuestión de minutos. El motor funcionando toda la noche garantiza que la energía térmica llegue sin interrupciones al habitáculo y que el sistema de combustible no se convierta en un tapón de hielo. Esta es la cruda realidad de los transportes del norte, donde el conocimiento técnico y el respeto por el motor en funcionamiento son la única forma de regresar vivo de un viaje. El problema de la carbonilla húmeda. A pesar de todas las ventajas, el funcionamiento prolongado del diésel al ralentí tiene también su lado oscuro, conocido por los profesionales como carbonilla húmeda. Cuando el motor funciona sin carga a revoluciones mínimas, la temperatura en las cámaras de combustión cae hasta valores en los que el combustible no se quema completamente. Parte del gasóleo no quemado comienza a depositarse en las paredes de los cilindros, lavando la película protectora de aceite y mezclándose con el hollín, formando una sustancia negra y pegajosa. Esta suciedad puede penetrar en el colector de escape y obstruir los inyectores, lo que con el tiempo conduce a una disminución de la potencia y a la presencia de humo en el escape. Para minimizar este efecto negativo, los conductores experimentados utilizan el sistema de ralentí elevado. La electrónica permite aumentar artificialmente la frecuencia de rotación del cigüeñal hasta las 1000 o 1200 revoluciones por minuto. Esto eleva la temperatura de combustión, hace que el funcionamiento del compresor sea más eficiente y garantiza una mejor presión de aceite. En este modo, el motor se calienta con mucha mayor calidad y el problema de la carbonilla húmeda prácticamente desaparece. El conocimiento de esta sutileza distingue a un camionero profesional de un novato. La habilidad para configurar correctamente el modo de funcionamiento durante el estacionamiento permite preservar la limpieza de las superficies internas del motor, incluso durante paradas de muchas horas. Es un nivel profundo de comprensión de la técnica que permite sortear las deficiencias constructivas de los grupos diésel. Alternativas costosas. Existe una solución que permite no tener en marcha el motor principal toda la noche. Son las unidades de potencia auxiliar, conocidas como APU. En esencia, se trata de un motor diésel diminuto instalado en el bastidor del camión que tiene su propio generador y compresor. El coste de tal instalación puede alcanzar los 10.000 euros, lo que parece una suma enorme para un transportista autónomo. Sin embargo, si se calcula el ahorro de combustible y la preservación de la vida útil del motor principal, tal inversión se amortiza en el transcurso de varios años de explotación activa en una gran flota. Muchos confunden estas instalaciones con los calefactores autónomos convencionales que popularmente se llaman secadores, pero la diferencia es colosal. Si el calefactor simplemente calienta el aire en la cabina, quemando el mínimo de combustible, no resuelve de ninguna manera el problema de mantener la presión en los frenos o la carga de las baterías. La APU, en cambio, asume todas las funciones de soporte vital de la cabeza tractora, permitiendo que el motor principal, con un peso de 1,5 toneladas, descanse. Las ventajas son evidentes: silencio, ahorro y ecología. Pero las desventajas residen en la complejidad del mantenimiento y en el peso adicional, que reduce la capacidad de carga útil. Para un autónomo, tal juguete a menudo sigue siendo un lujo inalcanzable, por lo que el buen y viejo ralentí del motor principal sigue siendo la herramienta de supervivencia más universal en la carretera. Es una elección difícil entre unos costes iniciales enormes y el consumo gradual de la vida útil de la máquina principal. Refrigeradores y maquinaria especial. El problema del motor en funcionamiento durante el estacionamiento se vuelve aún más agudo cuando se trata del transporte de productos perecederos. Las unidades de refrigeración tienen su propio motor, que debe funcionar prácticamente de forma constante para mantener la temperatura establecida dentro del remolque. Si tal motor se cala solo durante 20 o 30 minutos en un día caluroso, un lote entero de lechuga costosa o carne congelada puede acabar en el vertedero. Las pérdidas de una sola parada de este tipo pueden cifrarse en decenas de miles de euros, lo que pondrá fin para siempre a la carrera del conductor o a los beneficios de una pequeña empresa. Una situación similar se observa también en el mundo de la maquinaria especial. Los camiones de basura, hormigoneras o camiones grúa utilizan sistemas hidráulicos cuyo funcionamiento es imposible sin mantener la presión en el sistema hidráulico desde el motor principal. El funcionamiento al ralentí aquí es la única manera de mantener la disposición de los mecanismos para una acción instantánea. Si el aceite hidráulico se enfría y pierde fluidez,
el trabajo se verá interrumpido y los mecanismos pueden sufrir daños. Por lo tanto, el zumbido constante del motor en tales máquinas es una necesidad tecnológica que garantiza la operatividad del complejísimo equipo implementado. En estos sectores, el ahorro de combustible nunca se antepone a la seguridad de la carga o a la operatividad de la hidráulica, ya que los riesgos son incomparables con los costes del gasóleo. La ley contra la física. En los últimos años, la necesidad técnica de un motor en marcha ha entrado en un duro conflicto con la legislación medioambiental. En California y en muchos países de Europa, por un ralentí injustificadamente prolongado, se puede recibir una multa que alcanza los 25.000 euros. Las autoridades luchan por la limpieza del aire, obligando a los fabricantes a implementar complejos sistemas de limpieza de escape, como los filtros de partículas y los sistemas de inyección de urea. El problema es que al ralentí, la temperatura de los gases de escape no es lo suficientemente alta como para que estos sistemas funcionen correctamente. Como resultado, un tiempo de inactividad prolongado con el motor en marcha mata lentamente el costoso sistema de limpieza, obstruyendo los filtros con hollín que es imposible de quemar sin carga. La sustitución de tales componentes le cuesta al propietario una suma redonda en euros, creando una situación de tablas. El conductor necesita calor y energía para sobrevivir, pero la máquina paga por ello con su recurso ecológico. Las empresas se ven obligadas a buscar compromisos, instalando sistemas de arranque y parada automáticos que encienden el motor solo ante una caída crítica de la carga de las baterías. Este conflicto entre las exigencias de los ecologistas y las leyes de la física del motor diésel sigue siendo uno de los problemas más agudos de la logística moderna. Cada hora de inactividad se convierte en un equilibrio complejo entre el riesgo de recibir una multa y la necesidad de conservar la operatividad de la costosa maquinaria. El futuro de la industria. El sector del transporte de mercancías está a las puertas de cambios a gran escala, que prometen resolver finalmente el problema de los ruidosos aparcamientos nocturnos. Una de las tecnologías más prometedoras es la llamada alimentación de puerto o conexión a tierra, la instalación de potentes tomas de corriente eléctricas directamente en las paradas de camiones. Esto permite al conductor simplemente conectar el camión a la red, como un electrodoméstico común, recibiendo energía para la calefacción, el aire acondicionado y todos los aparatos domésticos sin arrancar el motor. Esta solución es ideal desde el punto de vista de la ecología y el silencio, pero su implementación avanza de manera extremadamente lenta debido a los enormes costes de la modernización de la infraestructura. El futuro también se vincula con la llegada de cabezas tractoras eléctricas, como los desarrollos de la empresa Tesla y otros gigantes mundiales. En tales máquinas, el problema del ralentí desaparece en principio. Las enormes baterías pueden alimentar la cabina durante días sin un solo sonido ni emisión. Dentro de 10 o 15 años, los aparcamientos nocturnos pueden convertirse en lugares completamente silenciosos, donde los conductores descansarán en total quietud mientras las máquinas se cargan imperceptiblemente de la red. Sin embargo, mientras estas tecnologías sigan siendo cosa del futuro para la mayoría de los transportistas, el rugido del diésel sigue siendo el único compañero fiable en el camino. Observamos cómo una época sustituye lentamente a otra, pero la física y las necesidades de confort del ser humano siguen siendo prioridades inalterables. Respeto al trabajo. Ahora que conocen todos los trasfondos técnicos y económicos, el ruido nocturno en el aparcamiento de camiones debe percibirse de otra manera. No es simplemente una quema inútil de recursos o un ruido que molesta a quienes los rodean. Es el sonido de una economía en funcionamiento y la garantía de que los productos en los estantes de las tiendas aparecerán a tiempo. Cada litro de gasóleo quemado en los cilindros de una cabeza tractora dormida se convierte en calor para el conductor, presión en los frenos y la preservación de mecanismos complejísimos. Es el respeto al duro trabajo de las personas que viven durante semanas en las cabinas, asegurando nuestra vida habitual. Detrás de cada motor en funcionamiento hay un cálculo complejo, orientado a la minimización del desgaste y a garantizar la máxima seguridad en la carretera. Ahora, al pasar junto a un camión zumbante por la noche, no escuchan simplemente ruido,
sino el ritmo de vida de una industria enorme que no tiene derecho a detenerse. En el siguiente episodio analizaremos en detalle los procesos químicos que ocurren dentro del combustible diésel en condiciones extremas. Y sabremos por qué incluso el aditivo más caro puede ser inútil. Suscríbanse al canal para entender la técnica con más profundidad que un simple usuario. Su atención nos ayuda a crear contenido de calidad sobre el mundo de las grandes